Dice allí Deuteronomio 29, versículo 9, guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica, para que prosperéis en todo lo que hagáis. Recordemos, ¿no? Traigamos a colación, estamos desarrollando la temática del pacto, ¿se acuerdan? O lo que se conoce como teología del pacto. Por eso leímos justamente este versículo, ¿no? Que habla de guardar las palabras del pacto y ponerlas en práctica, porque el guardar el pacto es la clave del dominio, es la clave de la prosperidad, es la clave del éxito, en el verdadero sentido en el que se debe utilizar esta palabra, ¿no? Y sin duda es algo que en algún momento vamos a abordar, pero lo que hemos llegado a cubrir, refrescando un poco y tratando de recapitular las cosas anteriormente mencionadas, hemos definido qué es un pacto, hemos también explorado los tipos de pactos, o sea, estas relaciones, estos documentos legales. Particularmente estamos desarrollando los pactos de Dios con el hombre, o sea que de los dos tipos de pactos que vimos estamos particularmente hablando de estos pactos entre un mayor, un soberano, un señor y un vasallo, un siervo. Y hemos tomado como punto de partida el libro de Deuteronomio, en tanto y en cuanto este está estructurado según un modelo común de la antigüedad de un pacto. ¿No? ¿Se acuerda los tratados de soberanía? Estos modelos tenían 5 puntos. Y el libro de Deuteronomio, el libro del pacto, el libro al que hace alusión Moisés cuando exhorta a la congregación de Israel, guardad las palabras de este pacto, está estructurado en función de estos 5 puntos. Recordemos, son soberanía, el primero, jerarquía, el segundo, ley, el tercero, sanciones, el cuarto, y continuidad, el quinto. O sea, allí por el primer sermón dimos un pantallazo general de estos 5 principios y comenzamos a detallar allí por el segundo sermón el primer punto del pacto, que es soberanía. En el camino también nos detuvimos a hablar de cuál es el primer pacto que Dios hace con el hombre. El pacto del Edén, el pacto de Dios con Adán. Y también hablamos brevemente de cómo en todo pacto, y sin duda esto incluye al pacto de Dios en el Edén con Adán, hay ley y gracia. Pues el mismo hecho de que Dios le permita al hombre entrar en una relación de pacto con él es un acto de gracia. En este pacto de ley y gracia que discutimos con Adán, vimos cómo se encuentran presentes estos 5 elementos que mencionamos anteriormente. Como mencioné, también desarrollamos el primer punto, que es soberanía, yendo al libro de Deuteronomio y viendo cómo en los primeros versículos lo que llama nuestra atención es que las palabras de Dios se distinguen de las palabras de Moisés, porque dice que Moisés declaraba las palabras que Dios le mandaba. Es decir, Moisés no es la fuente de autoridad última en el pueblo de Israel. A pesar de ser el libertador, a pesar de ser el primer juez y en cierto sentido podríamos decir hasta un tipo de rey sobre la nación, alguien con muchísima autoridad. No obstante, en los primeros versículos de Deuteronomio, el libro del pacto se dejan claro que Moisés no es el soberano, Moisés no es el señor de Israel, Moisés es un vasallo, Moisés es un siervo, Moisés está sujeto y obedece al señor del pacto, cuyas palabras son distinguidas de las que Moisés y cuyo carácter es introducido como aquel que manda, como aquel que ordena. Y Moisés es solo un portavoz. Pero Él, Dios es el soberano, Él es el que manda, nosotros respondemos, nosotros somos responsables.
Y por eso, terminando un poco esta breve recapitulación, hablamos de cómo la soberanía de Dios, la soberanía del Señor del pacto, se manifiesta en la historia, no solo de manera trascendente, recuerda esa palabra, que Dios está más allá, por encima de la creación, no solo en el sentido que Dios está por encima y hasta cierto punto fuera de la misma creación, fuera del tiempo, por lo cual controla todas las cosas y predestinó, como hicimos un poco hincapié la semana anterior, todas las cosas, eso es cierto, lo confesamos, sino también cómo Dios manifiesta esa soberanía trascendente en la historia. Y por eso hablamos de su soberanía inmanente. ¿Se acuerda esa otra palabra? Inmanente significa presente. Que Dios por un lado es distinto, es santo, está por encima de todos nosotros, pero al mismo tiempo está más cercano que cualquier otro. Está más presente que quien tenemos al lado nuestro. Dios es un Dios cercano y manifiesta su autoridad en el mundo. No lejos del mundo, sino en el mundo, en la historia. Y cómo esta soberanía, tanto trascendente como inmanente de Dios, Dios por encima, pero Dios presente en la historia, y aquel como quien tiene la autoridad máxima, era un distintivo de Israel en aquel entonces. Porque a pesar del privilegio y la posición de autoridad que Dios le da al hombre, el hombre no es soberano. No hay hombre que esté por encima de otro hombre. No hay hombre que sea trascendente. No hay hombre que tenga la palabra última, la autoridad final, el derecho, ¿se acuerda de la imputación? Ningún hombre puede definir los términos del pacto. Solo Dios, solo el soberano del pacto. Pero a lo largo de toda la historia, como el ejemplo de Nabucodonosor que también mencionamos, la ambición del hombre es trascender, es ponerse por encima del resto de los hombres y es ser Dios. Una ambición que se ve claramente en los gobernantes de la historia, ¿no? En aquellos que toman el poder por la fuerza y crean vastos y poderosos imperios. Pero Dios demuestra en la historia quién es el verdadero soberano y lo juzga y caen, porque Él es el único que tiene ese derecho. En esta mañana vamos a ver el segundo principio del pacto. El principio de jerarquía, ¿sí? El punto que nos habla de jerarquía. ¿Y por qué es necesario hablar de este principio, no? Porque por un lado decimos sí, punto 1 del pacto, ¿no? Dios es soberano. Dios es el único que tiene una palabra determinante. Él es la autoridad final. Es cierto, pero también es evidente que Dios da autoridad al hombre. Que Dios, al momento de crearlo incluso, le da dominio sobre la creación. Entonces, el dilema que se nos presenta, porque tanto la soberanía de Dios es inescapable, como así también el hecho de que el hombre tiene autoridad, es cómo puede el hombre poseer autoridad si Dios y no el hombre es el soberano. ¿Cómo justificamos la autoridad si Dios es el soberano y el hombre no lo es? Porque como mencionamos, aún desde la misma creación al hombre les ha dado dominio, les ha dado autoridad sobre su creación. Luego más adelante en la historia, ¿no? Vemos, por ejemplo, la figura de Noé, la figura de Abraham, padre de muchos pueblos. Cómo sus hijos se convierten en los futuros líderes de Israel. Cómo Jacob más adelante se convierte en el mismo patriarca de Israel, ¿no? Dios lo bautiza y le dice, te llamarás Israel. Cómo a pesar de los años en esclavitud, luego Dios levanta a un libertador, a Moisés, y Moisés habla con autoridad. Cómo incluso luego de la muerte de Moisés, Josué asume el mando, pero no solo eso, sino que instituye un sistema de jueces para resolver las disputas civiles
entre la comunidad de Israel. Cómo incluso en los tiempos oscuros Dios levanta también profetas para que hablen con autoridad. Entonces, hay autoridad en la historia, pero el hombre no tiene soberanía. Aún así, es claro al leer las Escrituras cómo Dios ministra tanto justicia como gracia a su pueblo a través de autoridades o a través de, recuerda que el término que habíamos hablado respecto a Adán, cabezas federales, cabezas pactuales que él levantó. Y aún hasta cierto punto, estas cabezas pactuales que poseen autoridad porque ministran, porque sirven, porque extienden la gracia y justicia de Dios a los demás, están actuando hasta cierto punto como mediadores. Bueno, este dilema de cómo el hombre puede tener autoridad sin ser soberano no es un problema realmente para la mayoría de las personas que no confiesan el cristianismo justamente. Porque para dichas personas el hombre es tanto soberano, así como posee una autoridad jerárquica. Entonces la fuente de soberanía está en el mismo ser humano. El ser humano es soberano, Dios no existe. Y entonces el hombre tiene autoridad sobre la base de su misma soberanía. No es un dilema que se presente en las personas que no reconocen la soberanía de Dios. Pero como bien mencionamos, eso es falaz. El hombre no puede volverse divino, el hombre no puede volverse soberano. Entonces, y este es el principio que instaura la jerarquía bíblica, el segundo punto del pacto, Dios manifiesta su soberanía en la historia a través del principio de la representatividad. La representatividad es la clave para entender la autoridad del hombre en la historia. La representatividad es la llave que nos permite poder abrir la puerta del conocimiento y comprender así cómo el hombre, un ser mortal, un siervo, un esclavo de Dios, puede poseer autoridad. Entonces dijimos, el primer punto del pacto, que ya tocamos, es la soberanía. Introduce a quién es la autoridad final, última, fundamental, inescapable de la historia, Dios. Pero el segundo punto introduce a la autoridad menor, al vasallo subordinado, al hombre. Y por eso se llama jerarquía. Y esta jerarquía bíblica se establece sobre la base de la representatividad. ¿Qué es este principio de representatividad? Bueno, debido a nuestra herencia cristiana, podríamos decir en Occidente, tenemos cierta noción de lo que significa este principio. Y es más, en mayor o menor medida es inescapable. Por ejemplo, en nuestra Constitución, el artículo 22 dice: el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Es decir, teóricamente, según la Constitución argentina, nuestro sistema de gobierno se basa sobre este principio de representatividad. Hay un soberano, que es la soberanía del pueblo de la nación argentina. O sea, el soberano, en teoría, somos todos, es el pueblo, pero el soberano, ¿cómo manifiesta su autoridad, su soberanía sobre el territorio argentino? Lo hace a través de los representantes. Entonces, esos representantes tienen una autoridad delegada, una autoridad que les es dada a través del voto popular por el pueblo de la nación argentina. Entonces, en esta manera de entenderlo, la autoridad fluye del soberano, el pueblo, la nación, a los gobernantes, los representantes. Y sin duda, en otra oportunidad vamos a explorar, ¿no? Porque justamente las constituciones, particularmente las de Occidente, aunque el resto de las constituciones del mundo siguieron el modelo de Occidente, están estructuradas con estos puntos del pacto, tienen estos elementos, son esencialmente pactos. Pero dejando un poco de lado esta ilustración que nos ayuda a comprender el principio de representatividad, ¿quién es en nuestro caso? ¿Quién es en el caso de la revelación de las Escrituras, de la Biblia, el soberano?
¿Es el pueblo? ¿Es la nación? ¿Es un conjunto de personas que se encuentran en un territorio? No. El soberano es Dios. El único que posee soberanía es Dios. El único que tiene el derecho sobre la tierra es Dios. El único que tiene la palabra y autoridad final es Dios. Entonces el principio de representatividad habla de cómo Dios establece representantes de sí mismo. Y la autoridad encuentra su justificación legítima en el hecho de que es una autoridad delegada, es una autoridad representativa de la soberanía y persona de Dios. Dios es el soberano, pero Dios es representado por el hombre. Y hay un lugar ciertamente para la elección de gobernantes civiles. De hecho, el segundo punto del pacto en el libro de Deuteronomio nos habla de cómo Dios instituye jueces. Y los jueces se supone que debían actuar como representantes de Dios, mediando al pueblo justicia, según la ley del pacto, según la ley del soberano. Fíjese cómo los jueces no definen los términos. Ellos no son soberanos, no tienen la palabra final, es Dios. Ahora, al hablar de este principio de representatividad y de cómo la autoridad consiste en la representación de Dios, en última instancia, es una autoridad delegada, quizás pueda haber un cortocircuito en nuestras cabezas. Porque hace tan solo 2 semanas hablamos del concepto de jefatura federal, donde Dios establece cabezas pactuales o federales, ¿no? Que son quienes cargan con la mayor responsabilidad de una comunidad y cuyas acciones afectan a la comunidad porque están representando a esa comunidad. Por ejemplo, el caso típico de las Escrituras es Adán. Adán actuó como representante federal, como cabeza pactual de toda la humanidad. Y cuando Adán cayó, cuando Adán pecó, caímos todos. O sea, Adán nos representaba. Y cuando él se convirtió en infractor del pacto, todos nos convertimos en infractores del pacto. ¿Cómo entonces armoniza el concepto de jefatura federal que nos habla de que Dios instituye cabezas federales que representan a una comunidad y al mismo tiempo este principio de representatividad que nos dice que la autoridad encuentra su legítima justificación en Dios y que actúan dichas personas en representación de Dios? ¿Cómo es? ¿Adán representa a Dios o Adán representa a la humanidad? ¿Adán representa a la humanidad ante Dios o Adán representa a Dios respecto de la creación? Bueno, ambas son ciertas. Tanto el principio de jefatura federal, que nos enseña cómo Adán actuó como nuestro representante ante Dios, y tanto el principio de representatividad, que nos muestra cómo él actuó en representación del soberano, de Dios. A fin de cuentas son como 2 caras de la misma moneda. Es ver esta representatividad, pero desde 2 ángulos, desde 2 perspectivas distintas. El concepto de jefatura federal ve la representatividad desde la pregunta: ¿quién lleva la mayor carga o responsabilidad de una comunidad? ¿Quién representa a esa comunidad delante del trono de Dios? Bueno, la respuesta es el jefe federal o la cabeza del pacto. Pero por otro lado, el principio de representatividad soberana nos enseña quién es la fuente de autoridad de esa cabeza pactual, de ese jefe federal. ¿Cuál es el fundamento de su autoridad? ¿Ante quién esa persona es últimamente responsable? La respuesta es Dios. La respuesta es Dios. Porque la cabeza federal no puede tener ninguna autoridad si no le fuera prestada, si no le fuera delegada, si no le fuera dada y estuviera derivada de Dios. Porque el único que posee toda autoridad, todo dominio, todo poder, toda soberanía es Dios. Entonces, habiendo visto, por un lado, cómo
la jerarquía, ¿no?, tiene que ver con el principio de representatividad y nos muestra cómo Dios manifiesta su autoridad en la historia a través de representantes y cómo esto no conflictúa, sino que armoniza con el concepto de jefatura federal, porque por un lado el jefe federal representa a la comunidad ante Dios, pero por otro representa a Dios para con esta comunidad. Veamos estos principios operativos en la vida de Adán, en el pacto de Adán, en las consecuencias que tuvo Adán. Cuando vamos a Génesis, nos encontramos allí con que Dios hace un pacto con Adán, ¿no? Desarrollamos ya previamente esto. Pero no es un pacto meramente individual, Dios con Adán. Es un pacto con él y con su familia. Y es un pacto a la vez con su descendencia. Porque Dios le dijo a Adán, morirás y nosotros hoy morimos. Pero eso no era un pacto meramente con Adán, era un pacto con él, con su esposa, con sus hijos y con toda su posteridad. Y con la creación incluso, me atrevería a decir, por implicación, que está bajo la autoridad de Adán. Entonces, en carácter de su virtud como soberano, Dios le delega autoridad al hombre. El hombre no posee autoridad en sí mismo. Su autoridad es imputada, le es dada por Dios. ¿Recuerda esa palabra? Las condiciones del pacto, de hecho, Dios las establece antes. Y las establece en su carácter de soberano. Fíjese cómo incluso, ¿no? Es tan evidente que la autoridad del hombre es ajena a sí mismo, que le es dada por Dios, que Dios la establece antes de la creación misma del hombre. Si usted va a Génesis capítulo 1, por ejemplo, Dios crea al hombre en el versículo 27, podríamos decir. Pero en el 26, en un diálogo de Dios consigo mismo, en la Trinidad, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hasta aquí no existía el hombre. Pero Dios, en este diálogo intertrinitario, ya había establecido darle autoridad. Porque la autoridad no nace del hombre, la autoridad nace de Dios. Y luego el versículo 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya. Pero la autoridad nace en Dios. Y Dios le comunica los términos del pacto, lo que tenía que hacer, allí más en el capítulo 2, ¿no? Que dice que lo plantó en el huerto del Edén para que lo cuidara, lo labrara, que le dice, puedes comer de todo árbol del huerto, pero de este no, porque va a pasar esto. Todas estas condiciones del pacto, bastante explícitas, al menos según el registro bíblico, se las comunica a Adán. Eva no estaba todavía. Fíjese que Eva entra particularmente en escena hacia el final del capítulo 2, luego de que Dios estableció el pacto con Adán. En otras palabras, el pacto ya existía, ya era operativo antes de la creación de Eva. Luego, Dios crea a Eva, pero inmediatamente ya se incluía en el pacto, porque estaba representada por su marido. De hecho, Eva misma es sacada del costado de su marido. Y hacia el capítulo 13 incluso vemos como en la tentación, el tentador, Satanás, no se acerca a Adán, se acerca a Eva, pero Eva, a pesar de, al menos según el registro bíblico, no haber estado presente cuando Dios definió los términos del pacto, ella conocía los términos y las sanciones del pacto, pese a que las instrucciones no le fueron dadas directamente a ella. Es posible que quizás Dios, y no se encuentra registrado en las Escrituras, le haya repetido lo mismo a Eva, lo mismo que le dijo a Adán, puede ser. Pero lo más plausible, creo, a la luz de los detalles específicos que nos da la Escritura, es creer que ella recibe esas instrucciones del pacto a través de Adán. Y que Adán asume la responsabilidad como aquel que fue instruido directamente por Dios y le comunica a Eva lo que Dios dijo. O sea, fíjese cómo, la pregunta es, cuando Adán instruye a Eva en los términos del pacto, ¿se debía sujetar ella? Por supuesto. Pero no porque lo dijo Adán, sino porque Adán le dice lo que dijo Dios. Adán le dice,
los términos del pacto. Lo que Dios le había dicho a él se lo comunica a Eva. Y ahí está el fundamento de su autoridad, las palabras de Dios. Porque Adán no tiene autoridad para crear o inventar leyes de la galera, ni añadir sanciones a las sanciones de Dios, porque él no es el Señor del pacto. Adán no es el Señor del pacto. Él es solo un portavoz que habría de instruir a Eva en vivir como Dios dijo que debía vivir. Y en ese sentido, entonces Adán está actuando como cabeza federal de Eva, como cabeza federal de su familia, como representante de Eva, en un sentido en el establecimiento del pacto, pero como representante de Dios también para Eva, al comunicarle las palabras del pacto. Y esto refuerza, ¿no?, este doble sentido de la representatividad que hablamos antes. Es bidireccional, es representatividad de Dios para con la comunidad y representación de la comunidad para con Dios. Hay una suerte de rol de mediación de la justicia y la gracia del pacto de Dios. Y como representante, obviamente, Adán carga con la mayor responsabilidad. Y esto es muy evidente en la Escritura. Cuando uno va al Nuevo Testamento, Pablo no dice, a pesar de que Eva fue la que primero comió del fruto, el pecado entró por una mujer. Dice, el pecado entró por un hombre. Dice, en Adán todos mueren. Adán, como la cabeza del pacto, es el que carga con la mayor culpa y responsabilidad, no Eva. Incluso, cuando uno va a Génesis 3, así por el versículo 9, luego de que Adán y Eva comen del fruto, nos dice allí, y el Señor Dios llamó al hombre. Dios no dice, Eva, ¿dónde estás? Dice, Adán, ¿dónde estás? Y él respondió, estoy en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé? Fíjese que no le dice, les mandé. No dice, les mandé a ti, a Eva. Te mandé que no comieras. Dios acentúa la carga de responsabilidad sobre Adán. Dios le dice, yo te mandé a vos. Y le dice, ¿dónde estás, Adán? No, ¿dónde estás, Eva? Sí, él es la cabeza pactual. Él, en cierto sentido, actúa como representante, portavoz de Dios para Eva. Pero por eso mismo él carga con una mayor consecuencia. Porque su responsabilidad implica un mayor peso delante de Dios. Y él es juzgado con mayor rigurosidad. Pero aún así, como también mencionamos en sermones anteriores, el principio de representatividad o de jefatura federal no elimina la responsabilidad individual. Porque inmediatamente cuando Adán comete el acto más cobarde, en lugar de hacerse cargo y asumir su responsabilidad y decir, sí, yo comí, Señor, él dice, la mujer que me diste. Y Dios pasa a juzgar también individualmente a Eva. Eva no es eliminada del juicio, no, yo seguí a mi esposo. No, ella también es juzgada individualmente. Pero sí nos deja claro el texto, quién es más responsable y quién es juzgado primero. De hecho, este principio se reitera en otras partes de las Escrituras, cuando, por ejemplo, el apóstol Pedro dice en el capítulo 4 de su epístola, en el versículo 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios primero. Primero por nosotros. Primero por los que tienen mayor luz. ¿Quién fue la primera nación en ser destruida dentro del nuevo pacto? Israel. Jerusalén. Los que tenían más luz. Los que tenían más responsabilidad, los que se supone que tenían la responsabilidad de representar a Dios para el mundo, de ser luz para las naciones. Ellos rechazaron a Jesús y fueron los primeros en ser juzgados. El juicio de Dios comenzó por ellos, porque a mayor responsabilidad, a mayor carga, entonces peor y más fuerte es el juicio. De hecho, nuestro Señor mismo dice en Lucas 12, 48, a todo aquel a quien mucho se le haya dado, mucho se le demandará. Y al quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Veamos este principio operativo también en el pacto de Dios con Noé. Porque Adán no es la excepción. Y en Adán no vemos este principio operativo para condenación, como en el hecho de que Adán pecó, toda su descendencia fue condenada. Pero en la vida de Noé vemos
Este principio operando de manera opuesta, no para condenación, sino para salvación, para redención. Porque si bien Dios había decidido erradicar al hombre de la faz de la tierra, quitarlo del mundo con un juicio mundial, el diluvio, el versículo 6 el versículo 8 del capítulo 6 nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé, un hombre de fe, él halló gracia. Pero él no fue salvo individualmente, sino él y toda su casa. Su obediencia y fidelidad a Dios resultó en salvación para toda su familia. Y esto no significa que necesariamente su familia no tuviera fe o fueran injustos, fueran paganos. Pero el texto no nos da detalle de eso. Y no pretende colocar la lupa, el énfasis sobre ese hecho, sino sobre el hecho de que Noé halló gracia, de que no era un hombre de fe, de que no era justo, y que él le dijo, tú y toda tu familia vayan al arca. Y así como Dios condenó a la humanidad por la transgresión de Adán, también salvó a la familia de Noé, a la humanidad, porque eran los únicos que quedaban, porque él había sido justo delante de Dios, porque él había hallado gracia ante los ojos de Dios. Pero no solo esto, mis hermanos, cuando finaliza el diluvio y Dios reinicia su linaje escogido a través de Noé, establece también su pacto con él y con toda su descendencia. Y no es un trato solo con Noé, también es con su familia, también es con su descendencia. Lo mismo que sucede con Adán en el Edén. Y quizás nos tome algo de tiempo, pero me gustaría que para ver este principio de representatividad, pero también a modo de recapitulación y refuerzo de lo que hemos venido viendo de teología del pacto, nos tomemos unos minutos, que nos lleva algo más de tiempo, y vayamos a Génesis capítulo 9, le invito a ir, y veamos cómo es evidente el pacto que Dios establece con Noé. El segundo pacto del que tenemos registro en las Escrituras luego del pacto con Adán. Génesis capítulo 9. El diluvio terminó, las aguas bajaron, y nos dice allí, Génesis capítulo 9, versículos 1 al 17. Y bendijo Dios. ¿De quién viene la bendición? ¿De quién viene la imputación de bondad, ¿no? Bendecir, ¿qué es? Decir que es bueno, ¿no? Así como vemos en el inicio de la creación. Y dijo Dios que era bueno, ¿no? La bendición de Dios, cuando Dios pronuncia que algo es bueno, cuando con su autoridad nos bendice, nadie puede maldecir, ¿no? Esto es lo que más tarde Dios le dice a Abraham, y lo vamos a ver seguramente quizá la semana siguiente, ¿no? Cuando Dios bendice, nadie puede maldecir. Y Dios bendijo, dice. Aquí se nos introduce al soberano del pacto, punto 1 del pacto. ¿A quién bendijo Dios? A Noé y a sus hijos. A Noé y a sus hijos. Fíjese, el segundo punto del pacto, jerarquía. ¿A quién bendice Dios? A los sirvientes, a los vasallos. El punto 2 del pacto. Pero no solo Dios, el soberano, los bendice, sino que dice, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra. Punto 3 del pacto. Mandamiento, ley. Y de hecho, no es una ley nueva. Esto no es más que una recapitulación, que si se quiere recordar, o una renovación del pacto que Dios había hecho con Adán. Porque es lo mismo. Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el terror de todos vosotros estará sobre todos los animales de la tierra, las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo, sobre los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Fíjese, elementos evidentes que conectan, que vinculan, que unen con un mismo hilo conductor el pacto de Dios con Adán, que el pacto que en este caso establece con Noé. Seguimos leyendo, dice, todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todos lo doy como
como os di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Aquí nuevamente no se recapitula esto de jerarquía, porque nos dice que ellos tienen, Noé y sus hijos, autoridad sobre la creación, punto 2 del pacto, y se añade más ley, punto 3 del pacto. Hay unas nuevas estipulaciones en cierto sentido. Pero fíjese, también nos dice, y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré. Dios anunciando juicio, sanciones, consecuencias, punto 4 del pacto. Y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre, porque Él es el soberano, Él trae juicio. Y que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. Pero en cuanto a vosotros, fíjese cómo termina la sección, sed fecundos, multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella, ¿no? Así como habíamos hecho énfasis en el pacto de Adán. Si ellos son fieles, Dios promete herencia, la tierra, continuidad a través de su descendencia en la tierra, continuidad histórica, el punto 5 del pacto. De manera que vemos los 5 elementos del pacto presentes en este texto respecto del trato de Dios con Noé. Y por si a alguno quizá le queda alguna duda de que es un pacto, porque hasta aquí no aparece la palabra, luego nos dice, entonces habló Dios a Noé y a sus hijos diciendo que estaban con él, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, con las aves, los ganados, todos los animales de la tierra. ¿Se acuerda cómo dijimos que en el pacto de Adán, por implicación, estaban incluso incluidos los animales? La creación, y por eso mismo la creación también sufre consecuencias ante la caída de Adán. Bueno, en este caso también la creación es bendecida por la fidelidad de Noé. Porque Dios promete, ¿no? Dice, adelanto algunos versículos, yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Así como un pacto quebrantado, como el pacto de Adán, trae maldición y terribles consecuencias para el mundo, este hombre justo trae bendición sobre su familia. Y promesas de no destruir la tierra, bendición para la creación. Y dice Dios, y esta es la señal del pacto, que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Bueno, el texto sigue, ¿no? Pero me parece bastante evidente como para no solo ver el principio de representatividad operativo claramente, como Noé representa a su familia y a toda la humanidad, pero como incluso Noé y su familia, sus hijos, representan a su vez a toda su descendencia, a todos los que iban a venir después de ellos, porque ninguno de esos estaba ahí, nosotros no estábamos ahí, pero estábamos representados por la familia de Noé. Entonces, también nos muestra, ¿no? Y sin duda esto es algo que volveremos a tocar, pero unidad y progreso, ¿no? Hay una gran unidad, hay tantos elementos que no son más que una repetición de lo que Dios le dijo a Adán, pero también vemos un desarrollo progresivo de la verdad y del trato de Dios con el hombre. Cómo se introducen algunas nuevas cláusulas, ¿no? Como esta de, bueno, ahora pueden comer de toda carne, ¿no? Pero una evidente, indiscutible continuidad, unidad, entre tanto los pactos de Adán como el pacto de Noé. Una continuidad legal. Y uno puede llegar a pensar quizás, bueno, sí, es evidente la jefatura federal de Adán, de Noé, cómo ellos actuaron como representantes de Dios para con su familia, para con la comunidad. Pero eso ya no sigue operativo hoy día. Bueno, es una media verdad. Es una media verdad y quizás esto es un poco difícil de entender, mis hermanos. Pero a lo largo del Antiguo Testamento tenemos entremezclados ciertos elementos normativos que nos instruyen en cosas que siguen vigentes hoy día
y ciertos elementos tipológicos, es decir, de cómo figuras prominentes de la historia apuntan a el representante con mayúscula, a el mediador con mayúscula, al mediador definitivo que es Jesucristo. Pero lo uno no quita lo otro. Adán estaba representando a Eva, y eso es cierto, pero también a toda la humanidad. Y Jesucristo es llamado el segundo Adán, quien es fiel y bendice con su fidelidad a la creación. Noé estaba representando a sus hijos, y eso es cierto, a su familia, a su esposa. Él era la cabeza del pacto de su hogar, pero también de toda la humanidad. Y eso sin duda no es aplicable a alguno de nosotros, ¿no? Jesucristo sí es el verdadero y definitivo Noé, en cuya arca nosotros encontramos refugio del juicio de Dios y por quien somos bendecidos, y Dios promete no destruirnos ni hacernos mal, sino cada día de nuestras vidas hacernos bien y hacernos crecer en todo en semejanza a Jesucristo. Entonces es cierto que hay figuras particularmente mesiánicas, mediadores con M mayúscula, como lo son Adán, como lo es Noé, como luego aparece Abraham, más tarde Moisés, David, ¿no? Grandes hombres, figuras prominentes que nos enseñan el principio de representatividad, pero que también apuntan al mediador definitivo, a Jesucristo. A Jesucristo. Y para poder explorar, ¿no?, cómo este principio sigue operativo hoy día, sé que quizás el tiempo va pasando rápido, pero me gustaría que podamos ver Efesios 5, 23. ¿Cómo aplicar esto más a nuestros tiempos? Dice allí Efesios 5, 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. A ver, este texto nos señala de una manera muy clara cómo en una familia el hombre es el jefe federal o es la cabeza pactual de esa familia. O sea, él es quien lleva la mayor responsabilidad, como dijimos. Es el que tiene mayor peso, su responsabilidad en esa pequeña comunidad. Es sobre quien el juicio de Dios será más severo y de quien se espera, lógicamente, una mayor madurez y un mayor servicio. Pero no obstante, su autoridad, la autoridad del padre de familia, no es una cláusula de libre acción para hacer y deshacer a voluntad. Por el contrario, el padre debe tener muy presente que no es el soberano, que no es el señor del pacto y que no puede, por ende, establecer la ley del pacto. No puede gobernar por decreto su familia porque no tiene esa clase de autoridad, solo una autoridad delegada para procurar y perseguir el bienestar de su familia conforme a la ley del soberano, conforme a la ley del Señor, conforme a la palabra de Dios. No tiene una palabra determinante, como si Dios. Es solo un delegado que posee autoridad como representante de Dios, pero que eso representa justamente una mayor carga. Quien, al igual que Adán, tiene la responsabilidad de guiar a su familia, de instruirla en la ley del Señor, de enseñarle los mandamientos de Dios y ser ejemplo, ser modelo de cómo vivir una vida justa y recta delante de Dios. Pero como dijimos, no tiene poder para legislar o crear órdenes fuera de la ley de Dios. Y eso no, lo vamos a ver la semana siguiente al ver el tercer punto del pacto, que es la ley del pacto. Porque el único que tiene derecho de legislar es Dios. Y la autoridad del representante se fundamenta en la soberanía de Dios y en la ley de Dios. Y el representante pierde la cabeza pactual su autoridad si se aparta de la ley de Dios. Y me parece que queda
inconclusa la enseñanza si no vemos, y sobre todo a la luz de los abusos que hay hoy día, cuáles son los límites que tiene esta autoridad. Porque uno podría decir, bueno, si Dios establece a los padres de familia como cabezas del pacto, si Adán era la cabeza de su familia, de toda la humanidad, si Noé, entonces el deber de su familia era simplemente seguirles, sin importar si ellos se apartaban del pacto de Dios a izquierda o a derecha. Es el deber de Eva allí con Adán, de la familia de Noé, de las esposas con sus esposos, siempre y en todo lugar someterse a sus cabezas pactuales. ¿O es más bien el deber de todo hombre, siempre y en todo lugar, someterse primeramente a Dios, al soberano del pacto, cuya autoridad es final? Bueno, hay dos ejemplos que nos dejan bastante en claro estos, ¿no? Porque ni la cabeza de un pacto, ni los subordinados del pacto, podríamos decir, son soberanos. Solo Dios es soberano. Y su ley les da a ambos. Les da a Adán, les da a Eva, les da a Noé, les da a su familia, les da a sus esposos y a las esposas, para juzgar todas las cosas y determinar si es correcto proceder de una u otra manera. Porque no es justo, como dice Pedro allí a las autoridades civiles y religiosas, obedecer a Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, hay dos ejemplos puntuales que nos muestran no solo, fíjese, no solo cómo debe actuar un subordinado del pacto cuando la cabeza se aparta de la ley de Dios, sino incluso cómo debe tomar y asumir la responsabilidad de la cabeza del pacto y hacer lo que el líder está claudicando, está dejando de hacer. Y estos dos ejemplos los encontramos en la esposa de Moisés, Séfora, y en Abigail. Desde que la circuncisión es instituida en Abraham, era evidente que el padre de familia era el que debía circuncidar a los hijos. Abraham lo hace inmediatamente con su hijo recientemente nacido Ismael, lo circuncida como señal del pacto. Y este rito mostraba que toda la familia, que toda la descendencia estaba incluida en el pacto con Dios. Pero por razones que desconocemos, Moisés no había circuncidado a su hijo. Él había claudicado de su responsabilidad como cabeza del pacto. Él debía circuncidar a su hijo, como lo había hecho Abraham. Y nos cuenta, y este pasaje es como aparece de la nada, en cierto sentido, en Éxodo 4. Encontramos allí, Éxodo 4, versículo 24, dice: aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo? ¿Dios quiere matar a Moisés? Es que Moisés estaba actuando como infractor del pacto. Moisés había desobedecido a circuncidar a su hijo. ¿Y qué hace Séfora? ¿Sigue a su esposo en la necedad? ¿Deja que su familia sea condenada, así como Adán condenó a su familia y a toda su posteridad? ¿O ella toma la responsabilidad que su marido no está tomando y actúa como cabeza de esa familia? Fíjese lo que dice. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés. Y le dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y entonces dice: Dios lo dejó. Séfora le salvó la vida a Moisés, le salvó la vida a su familia. Porque no usó como excusa Moisés es la cabeza, sino por el contrario, asumió responsabilidad. Y hizo lo que su esposo no había hecho. Y de esta manera resultó en salvación para su familia, en bendición. En 1 Samuel, capítulo 25, encontramos
Nuestro último ejemplo, así en el capítulo 25, versículos 1 al 38, es una porción considerablemente extensa, pero vamos a mencionar solo algunos versículos. La cuestión es que allí se nos cuenta como David, primera de Samuel, capítulo 25, versículos 1 al 38, cómo David vuelve y pasa por un hombre que era muy rico, que tenía muchas tierras, muchos bienes, se llamaba Nabal, su esposa se llamaba Abigail, y de primera se nos introduce a esta mujer como una mujer inteligente, como una mujer de hermosa apariencia, pero se nos dice que el hombre era malo, que el hombre era áspero. Y cuando David oye de esta tierra, de este hombre, decide pasar por allí y pedir albergue, poder recibir hospitalidad, él y sus hombres. Pero, sin embargo, lo que responde Nabal, allí en el versículo 10, es: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Bueno, en Israel se sabía quién era David. Es el rey ungido de Dios, es el heredero legítimo del trono. Pero él decide desconocer al ungido, decide rechazar a David. ¿He de tomar mi pan, mi cagua y mi carne que te he preparado para mis esquiladores y de dárselos a los hombres cuyo origen no conozco? Pero no solo era un acto de reconocimiento del rey. David y sus hombres habían protegido a los pastores de las tierras de este hombre. Habían estado cuidándolos y sin embargo no eran capaces de ofrecerle albergue y comida. Bueno, Dios iba a utilizar a David para juzgar a Nabal y a toda su familia. Fíjese lo que hubiera ocurrido si esta mujer no hubiera intervenido. Dice: ciña cada uno su espada, y cada hombre ciñó su espada. Y unos 400 hombres subieron tras David. Aguárdeme un segundo que se me pegó la hoja. Es difícil con el guante despegar la hoja. Ahí. Y dice, no, la cuestión es que David estaba resuelto a ir y acabar con este hombre, matarlos a todos a espada, ¿no? El juicio de Dios iba a venir sobre esta casa por este hombre malvado. Pero sin embargo, dice, uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: David envía mensajeros del desierto a nuestro Señor, y él los desdeñó, él los rechazó, él les dijo que no. Pero los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron, no nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el pac, en el campo, nos protegieron. Reflexiona y mira qué has de hacer, porque el mal está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Juicio. Como Nabal, como representante de su casa, va a traer juicio sobre su hogar, juicio sobre sus tierras. Pero cuando Abigail escucha esto, ¿no? Dice: y delante de mí, aquí yo seguiré. Pero no dijo nada a su marido Nabal. Bueno, la cuestión es que ella se adelanta, se acerca a David, habla con él, se postra rostro en tierra y le dice: te ruego que permitas que tu sierva te hable, que escuches las palabras de tu sierva. Le ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, a su propio marido, Nabal, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo soy tu sierva y no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. Vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano.
Versículo 27, y ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi señor se lo dé a los jóvenes que acompañan a mi señor. Les trajo justamente no de las provisiones que ellos pedían. Y te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor establecerá una casa duradera para mi señor, pues mi señor peleará las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Bueno, sigue hablando, ¿no? Y básicamente David le perdona la vida. Abigail salva a su familia porque se interpuso, porque actuó como mediadora del pacto, como cabeza federal, ¿no? Asumiendo la responsabilidad de su marido, interponiéndose entre el juicio de Dios y su familia y siendo de luz, mediando gracia, rogando perdón, intercediendo y haciendo obras de justicia. Y David perdona a todos, incluso al mismo Nabal, porque David no decide ni siquiera arremeter contra Nabal. Y es Dios quien más tarde, le animo a leer la historia, ejecuta su juicio sobre Nabal y se tumba muerto, un infarto. O sea, al mismo Nabal, a ese hombre malo, ella termina salvando por no usar el principio de jefatura federal, de quién es la cabeza, como una excusa para su irresponsabilidad individual, sino para hacer lo que su marido no estaba haciendo, para ser fiel al pacto, para reconocer al ungido de Dios, para reconocer a David y de esa manera traer salvación a su familia. Entonces, recapitulando, hermanos, ya cerrando, vimos no cómo opera el segundo punto del pacto, que nos enseña el principio de representatividad, pero que esta representatividad es bidireccional. Dios como fuente de autoridad, el hombre actúa como representante de Dios, pero también como cabeza federal de una comunidad ante Dios. Vimos los ejemplos de Adán, vimos los ejemplos de Noé y vimos incluso el ejemplo de una familia, como la de cualquiera de nosotros. Pero que esa jerarquía que Dios establece, esa autoridad que Dios establece, no es una excusa, no es una justificación a la irresponsabilidad individual, porque en última instancia todos y cada uno de nosotros somos individualmente responsables ante el único soberano, ante el único Señor del pacto, que es Dios. Y es a Él a quien le debemos nuestra fidelidad.